y bueno, ¿te vas a radicar en Uruguay? No lo sé si Argentina sigue así, sí. ¿Y vas a vivir a Uruguay? Puede ser. ¿En serio? Sí, puede ser. Son ricos y famosos que promueven el éxodo con un mensaje violento. Los argentinos son una mierda. El argentino, como decías vos, tiene un doble discurso permanente. El argentino, como decías vos, tiene un doble discurso permanente. La Argentina es el segundo país más miserable de la Tierra. Más miserable de la Tierra. La Argentina es el segundo peor país del planeta. La Argentina es el segundo peor país del planeta. El 80% de las personas que tiene la capacidad se quiere ir al carajo. Uruguay parece que es el Edén de nuestros millonarios. Uruguay, hablando en serio, se está convirtiendo en el destino deseado. El caso de Uruguay es muy ilustrativo porque hay casi un 20% de uruguayos que viven en el extranjero, la mayor parte acá en Argentina. Los 3 jueces desplazados por Cristina. Los 3 jueces desplazados por Cristina. Hay que aclarar una cosa. Ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Castelli investigaron nunca a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca. No tuvieron nunca una causa de Cristina Fernández de Kirchner como jueces. Nunca. No tuvieron nunca una causa de Cristina Fernández de Kirchner como jueces. Nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se retira primavera. Quisiéramos hablar nada más que de eso en la última hora de su día, pero también se retira violencia. La hay en la sociedad argentina de una manera muy especial. La encontramos el otro día con lo de la policía. Se disipó, pero reaparece a cada momento en la agresión que sufrió ayer nuestro compañero Robertito, o en aquello de imponerse antidemocráticamente los que fueron derrotados en la lucha, en la pugna electoral, estar por encima del poder político elegido por ustedes. Eso es muy violento. Es violento que nos digan que hay jueces que están siendo empujados a salir de un sistema perfecto de derecho cuando todos sabemos cómo ha funcionado la justicia en este tiempo. No obstante, lo hacen. Se animan a todo y eso es violento. El que manda más, el más fuerte, se lleva todo por delante. Y esta noche vamos a hacer un buen intento por demostrárselo una vez más. Vamos a presentar a nuestro equipo, nuestra batalla, empezando por Fernando Borroni, que tenemos para hoy. Bueno, otro hecho de violencia, que es la idea de la meritocracia. Instalar la meritocracia, es el sálvese quien pueda. Eso también es violencia. Profesor, ¿cómo va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Vamos a estar viendo otra de las fases de esta campaña. Parece montada y parece que la siguen a pie juntilla los grandes medios. Y esta vez vamos a ver si viene o no viene finalmente el apocalipsis. Dice, se van todas las empresas en la Argentina. Nos vamos a quedar solos. Y el tema de Sofía Caram. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Vamos a estar hablando de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay novedades en el día de hoy. La Corte Suprema anunció que va a tratar el tema de sus traslados. Le puso fecha martes que viene. Se termina de definir esta contienda. Vamos a deconstruir todo lo que hay en derredor de esta cuestión. Pero además la Superintendencia de Casación, claro, le devolvió la pelota a la Corte Suprema para que resuelva el tema de las licencias. Sí, porque habían pedido licencias extraordinarias. Parece una papa caliente, ¿no? Que nadie la quiere definir. La Corte dijo que eso debía definirlo la Superintendencia, que está en la Cámara de Casación. Casación en el día de hoy dijo que tenía que ser la Corte. La papa caliente, Víctor. Usted ya vio una síntesis de lo que vamos a desarrollar, pero este informe que van a ver me parece que tiene el mérito de nuestros compañeros de producción de en 3 o 4 minutos plantearle cuál es la verdad, cuál es la situación. ¿Está mal que Bruglia y Bertuzzi tengan que ir a los juzgados donde estaban antes de que a dedo los designaran en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes han opinado de esto? ¿Con qué argumentos? Usted va a poder entender muchísimo y cuando volvamos y estemos charlando acá en nuestra mesa, seguramente usted va a estar acompañándonos en cuáles son los elementos que juegan a favor y en contra en esta decisión tan pero tan importante que ahora parece ser tendrá que tomar la Corte Suprema de Justicia. Este es el informe. El Senado rechazó el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El doctor Castelli, ¿qué hace? ¿Obedece esa disposición del Senado? ¿No la obedece? ¿Qué se hace?
Nada de lo que resuelva el Senado mueve el amperímetro. Nada de lo que resuelva el Senado mueve el amperímetro. No va a reconocer lo que decida mañana el Senado. Bueno, en absoluto. La historia del día que tiene que ver con los jueces removidos. Es muy relevante a nivel institucional haber removido a los jueces. Es importante destacar, no removieron a estos jueces. No, pero por porque eso, hay claro, cantidad de noticias que uno lee. El Senado va a sacar de sus puestos a 3 jueces. Información de último momento con respecto a la remoción de los 3 jueces. Es uno de los 3 camaristas que a los que quieren desplazar, a mi entender, de prepo. Este es sacar jueces a los prepos, así de una, a los empujones. Al juez Castelli se lo está removiendo. No removieron a estos jueces. No, porque lo que ocurrió con estos jueces es que se rechazó el procedimiento del traslado que se aplicó en el año 2018, que lo aplicó Mauricio Macri. Sabemos bien que con un objetivo político. Los traslados que hizo el Ejecutivo anterior, es decir, una selección de jueces a la carta, en donde se eligieron jueces para ser trasladados de un lugar a otro según las conveniencias del Ejecutivo Nacional de turno. Acá intervino contencioso administrativo y no les dio la razón a los jueces. Sí. Hoy interviene casación penal, no le da la razón a los jueces. Digo, no es que está solo el Senado, el Consejo de la Magistratura, el presidente y la justicia no interviene y solo tiene que intervenir la Corte. A los empujones. A mi entender, de prepo. Así de una. Los 3 jueces desplazados por Cristina. Hay que aclarar una cosa. Ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Castelli investigaron nunca a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca. No tuvieron nunca una causa de Cristina Fernández de Kirchner como jueces. Nunca. Ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Castelli investigaron nunca a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca. Acá hay una situación de un apriete muy fuerte de Cristina Fernández de Kirchner sobre todos. Siguen insistiendo en sacar a los jueces, en que haya impunidad, porque el tema es la vuelta a la impunidad. Si ustedes ven que son los jueces que juzgaron a Cristina Kirchner, es un error. Si ustedes creen que todavía tienen causas que afectan a Cristina Kirchner, es un error. No tiene nada que ver con esa historia. Porque el tema es la vuelta a la impunidad. Si se avanza sobre la justicia y se pueden sacar los jueces que están sobre causas y los saca la misma interesada, bueno, van a ayudar a enterrar la República No la investigaron nunca. Paremos con la pavada de que la investigaron. No la investigaron. Eso no viene para darlo vuelta. El temor es que no estén Bruglia y Bertuzzi para protegerlos de las causas que van a venir una tras otra por todas las trapisondas, por todos los delitos que han cometido durante su gobierno. Pero ellos lo presentan como que la interesada es Cristina Fernández de Kirchner, que no es juzgada por estos jueces, no lo fue nunca, ni lo será, porque ya está además en los juicios orales. Con lo cual tenemos ahí una gran necesidad de mentir. Cuando alguien vive dentro de una falacia es porque sabe que no tiene razón, entonces tiene que cambiarlo todo, y en eso están, lamentablemente, y eso es lo que yo le mencionaba, que junto con la primavera estamos respirando demasiada violencia. ¿Qué pasó hoy, Víctor Hugo? Algo, diría, inédito prácticamente, y sobre todo, y no me animo a decirlo y a no equivocarme, inédito en la historia de Rosenkrantz como presidente de la Corte, anuncia que se va a tratar un tema de nombre y apellido basado en el artículo 71 del Reglamento Nacional de Justicia. Dice que el martes que viene, leo textual, tenemos la enorme responsabilidad de decidir en el máximo tribunal sobre la suerte de estos 3 jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Lo que se viene probablemente la semana que viene sea no un fallo, sino una acordada y una definición de fondo respecto de si fueron constitucionales o no los traslados de estos magistrados
magistrados sin el acuerdo, recordemos, de la Cámara Alta. Hay que recordar quién es Rosencrantz. Rosencrantz es un hombre que trabajó muchos años para las corporaciones, pero particularmente para la de Héctor Manieto de Clarín. Cuando fue designado a dedo por Macri y se dio cuenta cómo venía la mano, lo que hizo este hombre de escasísima moral, por adjudicarle mucho, fue borrar los servicios prestados a Clarín. Uno iba a buscar aquello que él tenía escrito para lucirse y para tener más prestigio, pero en ese momento no lo favorecía y entonces lo borró. Es el hombre que está usando la gente del Grupo Clarín, la gente de La Nación y el sector del PRO para que arrastre a los otros jueces a un comportamiento que de tener un fallo favorable a Bruglia y a Bertucci uno no lo concibe, no sabe cómo podría ser, pondría totalmente en jaque a la República. Dos consecuencias allí. Una central que tiene que ver con que podría convertirse en un boomerang, ¿no? Si la Corte dice que son constitucionales los traslados de los jueces que no mantienen las mismas competencias, porque no es la misma competencia un juez de un tribunal oral que un juez de Cámara, y esta es una discusión técnica de fondo, pero si dice esto la Corte, le abre la puerta a cualquier poder ejecutivo, a este gobierno o a cualquiera, a que traslade jueces por doquier sin el acuerdo del Senado de la Nación, es decir, sin cumplir con la Constitución Nacional. Está muy bien dicho, por eso es imposible, porque sería abrir la puerta para que el Ejecutivo diga, entonces se puede poner jueces a dedos, hacer traslados en cualquier circunstancia. Los traslados se pueden hacer, sí, pero no si no hay una motivación importante. Déjame que te aclare algo muy importante sobre eso. La Corte Suprema ya opinó sobre los traslados porque el plan general del gobierno de Mauricio Macri y Víctor Hugo era transformar muchos tribunales orales ordinarios en federales sin el acuerdo del Senado. Ese era el objetivo del copamiento de la justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Y la Corte le puso un tope, dijo no. ¿Cuándo? Cuando el Tribunal Oral 9 se buscó transformar también de manera directa en un tribunal con competencia federal para juzgar a exfuncionarios kirchneristas. Ese antecedente es muy importante en el máximo tribunal y claro, va a estar presente en la discusión, ¿no? Sí, la Corte no tiene demasiados caminos a recorrer. Sería un escándalo, ya es una palabra modesta para significar, pero le vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Vamos a tomar a Carrió, que por supuesto es una referencia muy interesante, si ha dicho algo que no favorece a Bruglia y a Bertuzzi, precisamente. Y vamos a tomar a Irursun, integrante de la Cámara, con estas personas. Vamos a empezar por Carrió. Carrió 2015, 20 de diciembre del 2015. ¿Qué escribe ella? Que va a presentar un proyecto para evitar la designación de jueces por decreto. Así, con este título ya tendríamos suficiente. Pero después agrega que ese proyecto, lo dice la nota, propone modificar la normativa que regula el sistema de designación de jueces para que quede redactada de la siguiente manera. Los jueces de la Nación, los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, y salvo los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y más adelante agrega, por supuesto, cuando está diciendo los poderes de la Constitución, está hablando particularmente del Senado. Eso Carrió lo reitera en 2019. Ahora empezó el Mitre, esta aventura de fin de semana de ella y de Bullrich diciendo cualquier cosa, por supuesto, en los medios del Grupo Clarín, que tiene en ellas dos espadas filosas y con veneno en el filo, además, para trabajar en este tipo de operaciones bochornosas que se están realizando contra la República y contra la democracia, porque de lo que se trata, además, es de no permitir gobernar. Y ahí está la traición del juego democrático. Ahora veamos lo de Irursun, que cuando es consultado hace 2 años, tanto él como Llorens, que estaban en la Cámara ya con Bruglia, que tampoco podía mantenerse allí, verán que Bruglia vota a favor de Bertuzzi, pero no lo hacen, todo lo contrario, argumentan muy bien Irursun y Llorens diciendo que los jueces tienen que ser designados por el Senado de la República y que la designación de Bertuzzi es completamente irregular. Ahí tiene el texto hasta que lleguemos al final, donde está la resolución de la acordada de la Cámara, donde se dice, me lo lees estando más cerca. Por lo expuesto y en mérito a la argumentación que anteceden, el tribunal manifiesta su opinión contraria al traslado del magistrado peticionante, lo que así se resuelve, regístrese, públicese, están las firmas de Martín Irursun, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens,
La disidencia fue la de Bruglia, Irursun y Llorens. Esto lo contamos en el primer programa de Batalla Cultural, Víctor Hugo. Irursun, el propio Irursun, el menos pensado, es quien está diciendo que ese traslado no era constitucional. Ahora vamos a escuchar algo que los invito inmediatamente al profe y a Fernando Borroni que también entreguen su juicio. A mí me parece que es el ataque más violento que jamás he visto a los valores de la República en democracia. La que va a hablar es Patricia Bullrich, la que va a entregar una serie de amenazas, nada menos que a la Corte Suprema de Justicia, es Patricia Bullrich. Hasta ayer nomás una ministra, presidenta de un partido, que habla más que a nombre del partido, a nombre de los grupos mediáticos. Fíjense ustedes que ella va a repetir lo mismo que salió en Clarín y Nación este fin de semana. Los jueces pueden ser removidos, los jueces de la Corte, si no hacen lo que se les está diciendo. Le pido que vaya palabra por palabra con Patricia Bullrich porque esto es de una extremada gravedad. Me imagino que si la Corte quiere seguir siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tiene un solo camino, que es avalar lo mismo que ya avaló en su momento. La Corte también sabe que Juntos por el Cambio es la garantía de que no va a haber cambios en la Corte Suprema de Justicia, porque eso precisa de los 2/3 de los miembros del Senado, y en ese caso nosotros tenemos la llave. Nosotros somos esa garantía y ellos lo saben también. Entonces creo que tienen que moverse no con una presión, con un toma y daca o con te doy esto, me das esto, sino de otra manera. Bueno, la despedida de Bruglia y Bertuzzi, cabe además insistir, fue a lo grande a favor del PRO, diciendo que Dietrich, Iguacel y compañía no tenían responsabilidad en los delitos en los cuales dejaron las huellas en cada uno de los lugares por donde pasaron. Fernando. Estamos frente a una operación de prensa clara y evidente. Y la lógica, lo que vos decías, sintetizado en las palabras de Bullrich. Estamos frente a una democracia que está secuestrada. Digo, está secuestrada por los medios de comunicación. Acá hay algo muy claro que es la lógica de politizar la justicia y judicializar la política. Hoy el Senado, los senadores y senadoras del Frente de Todos manifestaron precisamente que no va a sesionar, cambiemos, el macrismo no va a sesionar, y que precisamente la justicia entonces de esta manera estaba judicializando a la política. Y esta es la lógica. Quiero decir, si los jueces son parte del aparato mediático y en el Congreso, cuando los legisladores quieren sesionar con naturalidad, aparecen otra vez esos jueces para evitar el ritmo natural de la democracia, estamos frente a una operación, y esto es una política de desestabilización clarísima. A mí me parece que hay algo tan elemental en todo esto, que es que la Constitución indica que para tener el acuerdo tiene que pasar por el Senado de la Nación, algo que no hicieron y que se le habilitó ahora el Senado y no quisieron ir. Hubo 3 jueces, estas tres personas no quisieron ir. Entonces ahí acuden a la Corte, ¿no? Acuden a Rosenkraft, el abogado del Grupo Clarín. Y el segundo elemento que me parece interesante es ver la ensalada de palabras en la que se mete Patricia Bullrich, porque dice que todo esto significa una vuelta a la impunidad. La impunidad de ellos, lo que siempre fueron impunes en Argentina, son ellos. El impune es Macri, la impune es Patricia Bullrich. Y la verdad que, escuchándola, dice, la Corte debería avalar lo mismo que ya falló en su momento. Bueno, si la Corte avala lo mismo que falló en su momento, quiere decir que esas personas no pueden ser trasladadas sin acuerdo del Senado. Sí, una acordada que por otra parte está mencionado los argumentos de Irursun. No es como ellos lo están presentando. El traslado ni siquiera era necesario, no hacía falta. Irursun, en lo que señala de la Cámara, manifiesta que la Cámara viene funcionando así hacía 10 años. Que no habían hecho concursos solamente para una persona. Es decir, se habían desinteresado por completo. Les interesó en el momento en que precisaban estos jueces que actuaran persiguiendo adversarios políticos y ahora los quieren para que los protejan a ellos mismos. El concurso para las otras 2 vacantes en el Consejo de la Magistratura está en marcha. De hecho, está ahora ya en la etapa del ranking provisorio. Hubo audiencias ante la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Allí con tercer puesto, por ejemplo, Alejo Ramos Padilla. Si ves los puntajes, ¿sabes quién no participó? Porque ya cree que no va a ser aceptado por el Ejecutivo. Julián Arcolini salió número 14 en ese concurso, Víctor Hugo. Yo quiero volver a la violencia que implican las palabras de Bullrich y por la representatividad que tiene, porque ella dice
que los jueces saben que cuando haya un juicio político, el asunto estará en manos de ellos. Si se portan mal, pues entonces no van a tener acompañamiento. Y después se da cuenta y dice, no es que sea una cuestión de toma y daca, sí, está extorsionándolos. Esto en el diccionario que usted quiera, en el idioma que quiera, se llama extorsión. Iba en el mismo sentido mi reflexión, cuando les dice, nosotros garantizamos que precisamente no haya modificaciones en la Corte, muchachos, nosotros les garantizamos impunidad. Hagan lo que les estamos pidiendo, que nosotros les allanamos el camino. Perdón, fue al revés incluso, o sea, funcionó así durante los últimos 4 años. Pablo Bertuzzi ahora ahí impulsó el fiscal Picardi una investigación respecto de la manera en que Bertuzzi fue ascendido a la Cámara Federal, porque Bertuzzi fue ascendido ni bien mandó preso y condenó a Madu Udú en la causa Chicone. Digo, así funcionaron durante los últimos 4 años. Esa fue la lógica. Sí, se le armó de un grupo de tareas. Lo que me resulta muy interesante es cómo lo de Patricia Bullrich va compasado con las notas que están publicando los principales columnistas en La Nación, Clarín, etcétera, ¿no? La más evidente de todas es la que publicó Daniel Santoro, un periodista que está procesado por extorsionar a través del medio. ¿Publicó Santoro? Publicó Santoro sobre este tema. Y bueno, y va en la misma línea que Patricia Bullrich. Si la Corte se corre de lo que nosotros estamos pidiendo, bueno, ojo con la Corte, ¿no? Subrayo lo que dice Javier, me gustó la síntesis. Grupo de tareas. Grupo de tareas con jueces, grupo de tareas con periodistas, grupo de tareas con este sector del poder mediático y con espías, ¿no? Pero la palabra y el poder político. Y el poder político, un grupo de tareas. Extorsión, llevarse por delante la Corte Suprema de Justicia, exponer a la democracia que la República no tenga existencia, porque si no hay Estado de Derecho, si pueden con la Corte Suprema, Héctor Mañeto, Julio Saguier, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, si se la llevan puesta a la Corte Suprema con ese mandadero que tienen adentro que se llama Rosenkrantz, si los otros acompañan esta movida, ¿qué podemos decir del Estado de Derecho? Serían capaces de hacer cualquier cosa. Tanto que lo primero que van a temer es lo que va a suceder a futuro. Porque efectivamente Alberto Fernández, como presidente de la República, podría sentarse día por día a ver qué 10 jueces, qué tanda de 10 jueces podría designar, si es tan fácil, si no tiene que pasar por el Senado, si no pasa absolutamente nada, inventa una necesidad y designa jueces. Fíjese que esto que estamos diciendo marca la falacia dentro de la que entrarían si toman semejante medida. ¿Sabes qué me resulta lo más interesante de todo, Víctor Hugo? Es que lo hacen en nombre de la constitucionalidad de la República. Claro. Es muy curioso. Violan la Constitución diciendo que en realidad lo que están haciendo es defenderla. Y violan la República y dicen, estamos defendiendo la República. Es increíble cuando los escuchás. Sí, Javier, pero sabemos que no es casualidad, porque precisamente es la batalla comunicacional que ellos dan. Justicia, libertad, república. Ellos son los dueños de eso, ¿no? Se han apropiado de eso. Cuando esto mismo se pone en discusión o no juega en pos de sus intereses, entonces automáticamente está puesto en duda. Y si en pos de cumplir ese objetivo se llevan puesta la democracia, a buena hora. ¿Cómo más se puede ir contra la democracia? Hasta diciembre del año pasado estábamos en una tierra arrasada por los problemas económicos, morales y jurídicos que el gobierno a cargo de Macri, representando a las corporaciones, había establecido durante 4 años. En esa etapa le mostramos la semana pasada, Clarín, Nación, jugaban a que lo decente era comer en el basurero. ¿Cuánta decencia tenían las personas que comían en la basura? Porque estaban jugando el año pasado a la continuidad de ese gobierno y pensaban, muy sinceramente, por eso es que no pueden salir de su sorpresa, que iban a ganar nuevamente la elección. En cuanto perdieron la misma, empezaron a decir cualquier cosa contra el país. Todo viene bien. Envenenar el alma de quienes viven en la Argentina diciéndole que todo lo mejor está afuera y que este país es poco menos que una porquería. Bueno, usan esas palabras en algún caso. Y ahora, como fue Suecia antes, como fue Johnson en los tiempos de la cuarentena, etcétera, ahora es Uruguay, porque un grupo de personas muy adineradas de la Argentina ven la posibilidad de vivir en el Uruguay como rechazo, que tienen derecho a sentirlo, del gobierno, pero no del país, y también como ventaja desde el punto de vista fiscal. Lo que hemos preparado ahora es una manera que le invita a usted a reflexionar si el país es lo que alguna gente que está contenida en el informe nos está diciendo. La Argentina es el
segundo país más miserable de la Tierra. Más miserable de la Tierra. La Argentina es el segundo peor país del planeta. La Argentina es el segundo peor país del planeta. El 80% de las personas que tiene la capacidad de pensar el país hacia adelante, de proyectar, se quiere ir al carajo. Se quiere ir al carajo. La idea que siempre flota en determinados círculos sociales de que este es un país de merda, de que los que se van son los que mejor la hacen y de que en cualquier lugar del mundo vas a vivir mejor que acá. ¿Cuántos tienen sus hijos? 23 y 20. Ah, son grandes. 23 y 21. ¿Están acá en Argentina? Sí, sí. ¿Alguno se quiere ir? ¿Alguno se quiere ir? Uruguay parece que es el Edén de nuestros millonarios. Entonces hay notas en los medios mostrando cómo para esos argentinos es mejor vivir en Uruguay. La única salida es Ezeiza o el barco hacia Uruguay. Uruguay, hablando en serio, se está convirtiendo en el destino deseado. Quien desprecia el lugar donde vive lo cuenta, hasta con orgullo, en medios de comunicación. Uruguay es distinto. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Me estoy refiriendo a ricos y famosos, no a jóvenes sin trabajo o desalentados porque no pueden ejercer su profesión. Subi, bueno, ¿te vas a radicar en Uruguay? No lo sé si Argentina sigue así, sí. ¿Y vas a vivir a Uruguay? Puede ser. ¿En serio? Sí, puede ser. Son ricos y famosos que promueven el éxodo con un mensaje violento. Los argentinos son una mierda. El argentino, como decías vos, tiene un doble discurso permanente. El argentino, como decías vos, tiene un doble discurso permanente. El combo uruguayo, ¿no? La situación de la seguridad. Uruguay ocupa el cuarto lugar en América del Sur en tasa de homicidios. Esto es de 2019. Por primera vez en la historia uruguaya, la tasa de homicidios alcanzó los 2 dígitos. Llegó a 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes en todo el país. Mirá, ahora el nuevo dato coloca a Uruguay, obviamente, por encima de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y mirá dónde aparece Argentina. El combo uruguayo, ¿no? La situación de la seguridad. Calles seguras hacen de Uruguay un combo perfecto. Mirá cómo te están mintiendo estos muchachos, ¿no? Otro medio de Uruguay, El Observador. Uruguay enfrenta epidemia de asesinatos y supera la mayoría de los países de la región. Uruguay, un combo perfecto. El combo uruguayo, ¿no? Un combo perfecto. No hay que ser un investigador calificado para saber que Uruguay padece hace décadas una emigración constante. Un combo perfecto. El caso de Uruguay es muy ilustrativo porque hay casi un 20% de uruguayos que viven en el extranjero, la mayor parte acá en Argentina. Uruguay tiene el año pasado, en datos actualizados, un 18% de su población viviendo en el extranjero, 600.000 personas. En definitiva, si te querés ir, está todo bien. Si te querés quedar, está todo bien también. Pero lo importante es que esta maniobra de política y discursiva no sirva para tirarnos otra vez abajo. Resulta que Uruguay no tiene nada que ver en toda esta historia, es decir, viene a ser mencionado por culpa de todo lo que aquí se está señalando, porque el propósito es mostrar que la Argentina es invivible, que es inviable, es un país que ha tenido la fortaleza de negociar con los buitres del mundo, muy bien plantada, con una enorme dignidad, la misma que va a tener ahora contra el Fondo Monetario Internacional. Es la misma que se permite repatriar científicos, que le han dado un resultado sencillamente extraordinario. País con dificultades, donde usted ponga la mirada lo va a encontrar en todo el mundo. Pero el trabajo es que, ya que ganaron los que ellos no querían, los medios no podían tolerar, entonces el país no sirve para nada. Y si ganaron ellos, entonces hay que desecharlo el país. ¿Y sabe cómo trabaja esto en la moral de las personas? El que cada día se está levantando a cumplir con lo que es su trabajo, con tanto padecimiento como esta etapa de la pandemia ha marcado y ha exigido. Y a esa gente le están diciendo que aquí no se puede vivir, que afuera está mucho mejor. Mentira. Si verdaderamente una persona piensa en irse a algún lado, no hay a dónde ir. Uruguay podría ser un destino, sí. Pero después
¿Dónde? En América Latina. ¿Dónde? En Europa. ¿Qué creen, que España está en la situación en la que estaba en el año 2000, por ejemplo? ¿O Canadá o los Estados Unidos? ¿A dónde podrían ir? Entonces, trabajan sobre el fastidio, la emoción fácil, y de esa manera quieren construir no un rechazo a la Argentina, sino un rechazo al gobierno que tiene hoy día la Argentina. Podemos sentar en la mesa a Arturo Jaureche, que decía, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, ¿no? Básicamente va por ese lado. Ahora, digo, cipallismo. Básicamente. Absolutamente. Yo creo que tiene que ver con que en Uruguay también ganó un presidente de derecha que dijo que había que pagar los impuestos y bueno, y trató de tentar a los ricos y famosos, y lo que hacen es tratar de trabajar la moral. A partir de eso empiezan a tratar de trabajar la moral de los argentinos, pero la verdad es que no tiene ningún sustento. Recién veíamos a Berco contando los problemas que tiene de migración grave Uruguay, histórico, 18% de la gente yéndose, Argentina el 2,5%, pero después quise ver en qué basaban, ¿no? Y busqué justo, antes de venir, una nota de Clarín. Muchos se quieren ir del país, pero la pandemia paralizó los trámites, ¿no? Una página entera, y digo, ¿de dónde sacan? Podrían decir 1,5 millones de personas están dispuestas a salir y están con el problema de la pandemia. Entonces vos le pones las cifras que quieras. No importa. Y yo digo, ¿en dónde lo basan? 2 fuentes tiene, nada más. Santiago Álvarez, 31 años, que cuando uno lee dice, siempre tuve ganas de vivir afuera. Bueno, y el otro, el segundo, es Ignacio Garay, de 22, dice, hace mucho que quiero vivir en otro lugar, conocer otra cultura, hablar otro idioma. El otro día un portal puso... Esa es la nota, ¿qué tiene que ver? A una mujer que vive en España y que decía que había tenido que irse a la Argentina, que todo estaba muy mal, y etcétera, etcétera. Después, cuando uno lee la nota, se encuentra con que se había ido a mediados del 2019. O sea, bueno, no servía los efectos que buscaban. Se les acabó el argumento a Chile también, porque Chile voló por el aire. Antes el ejemplo era Chile, vamos a ver a Chile, que Chile, que Chile, y ahora es Uruguay. A mí hay algo que me detiene a pensar, y es si la Argentina es un país pobre o no. Vieron que eso se escucha también un montón. La Argentina es un país muy pobre, pero ¿cómo puede ser? Si plantás una semilla, crece en cualquier lado, no puede ser que sea un país pobre. Somos un país desigual. No somos un país miserable, como se escuchó en el informe, ni somos un país pobre, somos un país desigual. En un mundo desigual. En un mundo desigual, pero no pareciera ser la preocupación de la mayoría de los medios de comunicación hoy. Vamos a Uruguay porque este país es desigual y no da oportunidades. Lo que es curioso, no es esa la preocupación. Lo que es curioso también es que no dijeron nada estos mismos medios durante los 4 años del macrismo, donde creció efectivamente la pobreza, donde creció la desocupación, donde se duplicó la inflación, donde se profundizó la desigualdad, donde cayó el valor de las empresas, donde el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno de cada uno de nosotros, bajó un 50%, bajó de 640 millones a 440. Entonces, ahí no hablaban los medios, ahora hablan. ¿Saben qué? Creo que quizás la palabra no es por qué se van. Yo creo que están huyendo. ¿Y de qué huyen? Precisamente de que no toleran ningún gobierno, que los iguale, o que genere políticas para generar oportunidades y para igualarlo. No toleran un gobierno que piense que el que tiene más debe pagar más. Por eso hablan muy poco del mundo, hablan los medios. No quieren decir nada. Porque, por ejemplo, ya que mencionaron a Uruguay, tiene sus problemas. Bajó 10,4 o 10,7% el PBI en el último trimestre. Porque todos están con una problemática muy compleja. En cualquier sitio, los grandes países, en cuanto a su economía, están hecho trizas, entre el 9 y el 14% de derrota en el Producto Bruto Interno. Pero de lo que se trata es de no mostrar ese mundo, como por ejemplo el tema del coronavirus. Acá no se sabe nada de lo que está pasando afuera. Y han dado confinamiento de millones de personas en Europa en estos momentos. Bueno, tiene más de 200.000 muertos los Estados Unidos. Iba a empezar el público a ir al fútbol en el Reino Unido el 1 de octubre. Les dijeron ya que no van a ir de ninguna manera. La BBC va a incrementar la cantidad de partidos gratuitos que tiene que entregar porque la gente no puede ir. Y esto no se menciona prácticamente. Hoy día tenés que buscar en el Mundo de España, en el País de España, Le Figaro de Francia. Yo me dedico a buscar información que tenga que ver con cómo está el mundo y el coronavirus afuera, porque aquí es muy difícil encontrarla. Todo para que no se sepa que lo que pasa en la Argentina está pasando en todo el mundo con respecto a la pandemia. Esta semana con el tema de las clases,
clases, mucha presión para que vuelvan las clases y sobre todo para un sector de la población en la ciudad de Buenos Aires, sin mencionar lo que ha pasado en el mundo con la vuelta a clases ¿Qué pasó en medio de Israel? la pandemia. ¿Qué pasó en Israel? ¿Qué pasó en Italia? Algunas experiencias fueron mejores, otras peores, pero siempre hubo que volver atrás. ¿Qué pasó en nuestro país? En provincias aquí, en la Argentina, hubo 3 experiencias, en 3 provincias distintas donde hubo que volver atrás. Sí, es que el problema no termina siendo la realidad, digo. El problema es quién en todo caso la tiene que conducir. Porque si nos pasa lo mismo aquí que en Israel, no importa. En Israel siempre es distinto. ¿Por qué? Porque no es Argentina. En Suecia siempre es distinto. ¿Por qué? Porque no es Argentina. Porque ahí son libres. Porque ahí son libres. Porque ahí existe la República. Y en realidad porque ahí hay gobiernos que los representan quizás a ellos. Yo les quiero mostrar un aviso que apareció este fin de semana en Clarín, que marca a qué se está jugando. Porque por ahí, entre todo el menjunje que hacen, este es el aviso. ¿Qué le parece? Cuando se habla de Bruglia Bertuzzi, de temas un poco más engorrosos para la opinión pública, pueden generar confusión y en eso ellos a veces salen ganando. Pero con esto están muy claros, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Esta es la forma de promocionarse. Al cabo de 75 años cuentan los días, con lo cual también se pueden contar las mentiras si hubieran dicho solamente una por día. Aunque a veces abusan y son muchas más en una sola jornada. Este es el aviso de Clarín del fin de semana. Y algo interesante es que ha tuiteado Macri esta noche, después de una operación de la que salió evidentemente bien, y eso es lo deseable. Escribió esto que vamos a poner seguramente en pantalla, porque vale la pena ver cómo, aún en una situación compleja en el día de hoy, termina de una forma atroz esa comunicación, ese contacto con la gente. Ayúdenme, por favor. Dijo hace nada más que una hora el expresidente: gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención. Muy bien. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien recuperándome. Perfecto. Quiero aprovechar el día de hoy para alentar a todos a que vuelvan a hacerse chequeos de prevención. Muy bien. Y retomen los tratamientos necesarios. Perfecto. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna, no nos dejemos llevar por el miedo. Ahora, ¿qué significa? A pesar de la cuarentena, no nos dejemos llevar por el medio. Quisiera decodificar el mensaje de Macri. Él quiere decir una maldad, pero no sale del todo bien. No, porque habla de la cuarentena y del miedo, porque es lo que ellos están tratando de instalar como el partido. No le tengamos miedo al virus. Y hoy murieron 470 personas, este es el consejo que da. Cuarentena eterna. ¿Quieres que salgamos de la cuarentena? Pues si es eterna, lo contrario sería salgamos de la cuarentena. ¿Quieres salir como hizo Boris Johnson? Bueno, que vea lo que pasa en Gran Bretaña. ¿En qué consiste no tener miedo? En quitarte el barbijo, en abrazarte con cualquier persona, en buscar al virus como desafiándolo. Acá estoy, virus, yo estoy capacitado para enfrentarte. ¿De qué estupidez está hablando, no? Bueno, porque el concepto es justamente nos quieren meter miedo para controlarnos. La pandemia es un objetivo del régimen, es una excusa que tiene el régimen para controlarnos. Digo, porque aunque parezca un chiste, pareciera que hay un régimen que nos quiere controlar a través de la pandemia. Entonces salgan a contagiarse. Es interesante porque en el final, primero que dice que se hagan los chequeos de prevención, ¿eh? Y retomen los tratamientos. O sea, nos dice que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud. Está perfecto, claro. Sí, pero al mismo tiempo te pide que no cumplas con la cuarentena. Y después dice que cada uno cuide su salud, su propia vida, ¿no? La lógica individual. Y la de su familia. Sí, la de su familia, o sea, no es una cuestión de cuidado colectivo. Y por supuesto después viene todo el blindaje que ellos dan para que se pueda operar de esa manera. Nunca olvidaremos que íbamos bien en la Argentina y de pronto empezó toda una campaña contra la cuarentena, empezó a desestabilizarse, la ciudad de Buenos Aires decidió cambiar el rumbo y fue desde ya el buque insignia de toda esta situación tan desgraciada de tener 10, 12 mil contagios cada día, cientos de muertes, hoy 470 muertos. Es una cifra muy, pero muy perturbadora y muy dolorosa. Pero ¿cómo lo hacen? Blindando. Mire esto que le presentamos ahí. Usted tiene que hacerse cargo de la lectura más directa. Pero esta es la manera de blindar al gobierno de la ciudad. Cuando salieron los runners, cuando se abrió la ciudad, cuando le dijeron, bueno, vamos a vivir la vida, decían la pasión de los runners, la maravilla de los runners, la alegría que tenían los runners, no el peligro que significaban, no lo que se estaba haciendo con la ciudad. Ahí no aparece para nada, por ejemplo, Rodríguez Larreta o el ministro de Educación, que se definió para siempre a sí mismo cuando
participó de la invitación a una marcha que tenía que ver con ir al obelisco justamente a cantar contra la cuarentena. Eso es lo que tenemos. Y esa es la forma que tienen de proteger sus intereses, el gobierno que a ellos les interesa. Y por eso también es que se producen muchísimos errores, porque si hubiera una recriminación de los medios, por ahí las autoridades se comportarían de una manera diferente. Pero no, lo que hay es acompañamiento y exigencia de que se abra todo en la Argentina. Por eso no cuentan lo que pasó con los países que abrieron todo y ahora están viviendo una situación espantosa de rebrote. Bueno, esto tiene que ver con una lógica del individualismo extremo, ¿no? Que se sostiene todo el tiempo. Vieron que se instaló estos últimos días, se instaló la idea, otra vez la discusión de la meritocracia, ¿no? Digamos, también algo, cuídate vos y que se cuide tu familia y cuídate vos. Y esta idea de la meritocracia que todos sabemos que es una gran mentira cultural del modelo. Porque uno se pregunta, ¿cuánto vale el mérito si no hay oportunidades? Y la discusión de un país, la discusión de una sociedad es por construir nuevas y más oportunidades. Uno se podría preguntar, a ver, ¿qué vale más, el sacrificio o la oportunidad? ¿Qué es primero, el mérito o la oportunidad? Y la respuesta es siempre la oportunidad, porque si no, lo otro es un desgaste que nunca llega a ningún lado. Y ahí aparece entonces la idea del Estado y la idea del mercado, porque la pregunta es ¿quién debe garantizarte las oportunidades? Y todos lo sabemos, es el Estado. Ellos te van a decir, el mercado te genera las oportunidades. No, por algo que es central, que es, el mercado nos mira como hombres y mujeres consumidores. El Estado es quien nos mira como hombres o mujeres sujetos de derecho. Ahora, esta lógica se volvió a instalar, ¿no? La idea de la meritocracia se volvió a instalar y que cada uno, bueno, lleve adelante como pueda. Ahora, es cruel sostener que un pibe, un joven, que vive en un barrio muy humilde, que es pobre, luego de 3 generaciones de desocupados, decirle que él no salió de la pobreza porque no hizo el mérito suficiente. Es cruel y es absurdo creer, sobre todo cuando tuvimos un presidente heredero, ¿no? Que por el hecho de haberte podido realizar en la vida o tener lo que querés fue a causa de la meritocracia. Bueno, se vuelve a instalar, es la ley de sálvese quien pueda, es la lógica del individualismo. Cuídate vos, hacé el mérito propio, hacé vos tu esfuerzo. Si te va bien, fue por vos. Ahora, si te va mal, es por culpa de algún gobierno populista. Hoy compartía con los amigos un tema de Woz que ganó el premio Gardel, en el que habla justamente de la meritocracia. Íñigo Rejón desde España también haciendo una reflexión al respecto. Y muchas veces hemos escuchado hasta el propio presidente Obama cuando les decía, ¿a cuál tenés? ¿A Woz? ¿A Obama? ¿El clip que pasamos hoy? Me gusta mucho. Vamos. Mérito podemos hablar si no hay igualdad de oportunidades. Esta pandemia nos permite ver que no todo depende del esfuerzo individual, sino es mentira. Y a veces, además, perverso. Decir que el que más tiene es simplemente porque más se esforzó. Quienes han votado a Juntos por el Cambio, los que representan el mundo de la libertad, de la república, del progreso, de la meritocracia, están detrás de estas marchas y nosotros nos sentimos parte de eso. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Le sirvió para ganar el premio Gardel, nada menos, a Woz. Es eso, Víctor Hugo, no somos un país pobre, somos un país desigual y las desigualdades no se saldan con mérito. Es imposible saldarlo sin la intervención del Estado. Vinieron a construir sentido. Hoy pensaba eso. ¿Se acuerdan que al principio del gobierno de Mauricio Macri pensábamos, bueno, vienen solo a hacer sus negocios y... No, vinieron a construir sentido y a disputar el sentido. ¿Sabes por qué están hablando de meritocracia justamente ahora? Porque quieren decir, no le toquen el dinero a aquellos que por mérito propio hicieron verdadera fortuna. Al final del programa no le dio el tiempo a Berco para redondear algo fantástico que tenía, que era la demostración de cuántas personas tendrán que pagar el impuesto a la riqueza una sola vez. Parece mentira. 10.000 personas. Yo estoy esperando que Roca o Constantini o alguno de los grandes ricos del país llame a los periodistas, a los operadores de distintos canales y diga, muchachos, no les pedimos tanto, quédense tranquilos, no nos vamos a morir, no vamos a dejar de comer mañana porque nos cobren
este pedacito de nuestra fortuna por un impuesto de fortunas que hemos hecho gracias a ustedes, al consumo de ustedes, al consumo de la gente, a lo que cada uno aportó para que tengamos un Estado que nos dio las rutas, nos dio los camiones, nos dio los aviones, nos dio las escuelas, nos dio la seguridad, nos dio la policía, nos dio todo para que nosotros pudiéramos desarrollar esas posibilidades. Me acordaba que estos días a la tarde Luciana Rubisca y Adrián Salone entrevistaron al intendente de la Prida, a Pablo Torres, que tomó una medida importantísima, que fue decirle a todos los que tengan más de 400 hectáreas, la Prida le iba a cobrar el precio de un alfajor Jorgito de impuesto, 35 pesos. Es increíble, ¿no? Muy bien comunicado, porque mirá lo que estoy cobrando, un alfajor. Bueno, y él decía, generó rechazo. ¿Y saben por qué generó rechazo? Decía el intendente, porque es ideológico. Monetariamente no era nada para ellos, pero es ideológico. Sí, ese es el peso que tiene en la mentalidad de ellos. 7.000 y pocas más personas, menos de 10.000, porque siempre hablamos de 12.000. Hoy Berco tenía la demostración con una segmentación fantástica. Lástima que no dio el tiempo para que lo desarrollara. Se lo vamos a pedir, porque me interesó muchísimo lo que él tiene y como le falta una semana todavía, vamos a, como en tantas ocasiones, a recurrir a su trabajo. Vamos a ver algo que tiene relación con la insistencia que hubo de los medios sobre los temas de ONCE y de la Morsa, lo que han hecho con el país. Ese hombre que intentó agredir de todas las maneras, bochornosa, vergonzosamente a Robertito ayer, está influido por cosas como estas que usted va a ver ahora, de las que el otro día Dalbón, en Sobredosis, en un gran programa del sábado, demitificó, enfrentó con muy buenos argumentos. Yo estuve en el juicio y soy el abogado de una de las querellas. No soy políticamente correcto con lo que vendió en aquel momento, en el 2012, un conglomerado de medios y algunas víctimas a las que utilizaron políticamente. Si ya a la salida de este tren se pudo determinar que los frenos estaban mal, ¿por qué salió? Había problemas con los frenos ya desde AE2, Si esto se comprueba, realmente es un asesinato en masa. La admisión por parte del maquinista Marcos Córdoba de haber anulado en su momento el seguro de frenos. Las psicólogas que lo entrevistaron terminan escuchando de boca de Marcos Antonio Córdoba que él había anulado lo que se llama el sistema de frenado de hombre muerto. Hacía 50 años que no chocaban trenes. Casualmente en el gobierno constitucional de Cristina Fernández de Kirchner chocan 3 trenes. Los 3 trenes funcionaban los frenos. Detrás está Maturano, que es el sindicato, y porque volvemos a una supuesta mafia que pudo haber estado al nivel de pegarle 5 tiros al motorman que le dio el tren a Córdoba, que no se animó a hacer esa planchadita, que la iban a hacer despacito, pero que Córdoba, con 24 años de edad y sin experiencia alguna, evidentemente le dio más velocidad al tren de la que correspondía. Vaya a saber por qué. ¿Y sabes qué busqué yo? La verdad. Por eso estoy atrás del asesinato del motorman Andrada, te lo vuelvo a decir. Queda reviendo el tema de la Morsa, que también fue considerado, aquella acusación sobre Aníbal Fernández y que debe haber tenido seguramente gravitación en el resultado de las elecciones. Así se modifica la democracia. E intentan continuar con esto. Vamos a ver qué fake news hoy tenemos que hacer saltar por los aires con el profe Romero. Víctor Hugo, para tratar de refrendar que en realidad Argentina es un país de mierda, ¿qué terminan construyendo? ¿Con qué van cargando? ¿Con qué todas las empresas se van? Sobre todo porque se nos ocurrió votar un gobierno nacional y popular. ¿Cómo el pueblo argentino va a votar un gobierno nacional y popular de nuevo? Se van a ir todos, se van a quedar sin país. Así lo proponen los diarios. Fíjate, La Nación, apocalipsis comercial. Listo. Porque Falabella se va solamente de la Argentina. ¿Por qué? Apocalipsis, se terminó el mundo. Que no es verdad, está perdiendo en todos los países y la Argentina es el país en el que perdió menos en 2019. Absolutamente, y hay muchísimo para hablar sobre el tema Falabella, pero es el apocalipsis comercial. Esto es lo que están construyendo todo el tiempo, radio, diario, televisión. A ver, otra, mostrame por favor, Lean. Ahí viene, Otra salida, Globo se va de la Argentina, la empresa dueña de Pedido Ya compró. No se va de la Argentina y no es otra salida. Vendió la empresa a otra empresa. Es más fácil. Pero ellos construyen, van todas las empresas, se quedan ustedes solos, votaron, se va el logo de Globo. Votaron a Alberto y Cristina, se van a quedar solos. Bueno, se va el logo. A ver, otra. Mostrame, por favor. A ver.
Burger King y Starbucks quieren irse de la Argentina. Bueno, quieren irse. Otros todos se van. El que no se fue se quiere ir. Lo hacen con la gente y también las empresas. No va a quedar nadie. Se llaman a las empresas y dicen, ¿usted se quisiera ir? El tipo dice, mire, no sé, no puede ser. bueno, se quieren ir. A ver, vamos. Lo que no contaron. Ah, no, acá tenemos Starbucks y Burger King de salir y dice que no saben de dónde salió. Claro, fue un invento absoluto. No, dónde salió sí saben, en La Nación y en Clarín. Claro, pero ¿de dónde salió la versión? Era infundada. No saben que hay relatos fantásticos y todo el tiempo inventan las noticias. Nosotros lo sabemos, ellos no lo sabían. Bueno, pero vamos a ver qué no contaron, porque ahora parece que recién ahora se quieren ir las empresas. Ahora, ¿qué pasó en los últimos años en la Argentina? Fíjate, efecto de la recesión. Asindar y Canales cerraron, eso sí. Cerraron. Eso no es mentira. Cuando viene el neoliberalismo, las empresas cierran, se funden, porque gobiernan para poco, digamos, gobiernan para ellos solos y todo el resto se funde. Salvo las empresas de Macri, de Caputo. El resto se funde. Asindar y Canales cerraron su planta y despidieron empleados. 1 de noviembre del 2018. A ver, vamos otra. Porque la ese fue el mejor año del macrismo. Imagínate. Fíjate, Honda deja de fabricar autos en la Argentina. Ahora vuelve Honda, no importa, pero se pierden 500 puestos de trabajo. 13 de agosto 2019. No estaba el gobierno de Alberto y Cristina, Pero nunca ha dicho por ellos. Honda, no, porque digo, no, las empresas, Honda. Asindar, Masalín particulares, cerró su planta de Corrientes, pidió 220 empleados, también durante el macrismo. ¿Vemos alguna otra? Podría estar toda la noche acá contándote. Atanor cerró las plantas de Munro y Varadero, 140 despidos, 2017. Atanor, porque los otros son empresas grandes, se van, imagínate. Melconian dijo, es un punto de inflexión si se va para Falabella. ¿Punto de inflexión de qué? La ciudad, después de 70 años cerró medias ciudadelas, ¿te acordás con los soquetes? Y con las medias, cerró ciudadela, macrismo, febrero del 2018. Todas las empresas sufrieron, muchas lamentablemente tuvieron que cerrar, por eso se incrementó la desocupación en la Argentina. A ver, vamos a otra noticia, lean. Datos oficiales, Infobae. En la era Macri cerraron casi 25.000 empresas pymes. ¡25.000! No es Falabella, Melconian. ¿De qué hablas? Es una cosa insólita. No puedo creer que sean tan chantas los tipos. Que lo siguen invitando. No se consigue. Bueno, si te dice Falabella, le decís, flaco, cuando estaba vos, cerraron 25.000. ¿De qué hablas? Pero no le dicen nada. Lo dejan. Gracias, Melconian. Usted sí, gracias, Las Pinas. A ver. Entonces, ahora sí, llegó el momento. Bueno, Alpargatas vendió 8 plantas y no, quedó colgada esta. Porque podríamos hablar de todas estas alpargatas. Y son 25.000. 2.545 operarios. Esta es grande. Y aparte, las grandes también. ¿De cuántos años en la Argentina tan tradicionales? A ver, lean. Algo falta. Sí, nos falta explotar. ¿Querés que explotemos esta, Lean? Si no tenemos la primera, o si no tenemos las tapas, exploto. Mirá que yo tenemos acá el ACME y chau, Entonces, esto, apocalipsis comercial, es mentira. No hay ningún apocalipsis, nación. Dale, vamos. Burger King, Starbucks, no. Que lo explote, va. Lobo se va a la Argentina, mentira, falso, es todo una mentira. 3, 4, 3, ¿dónde está? Bueno. Nunca va a coordinar, nunca. Venga, profe, póngase cómodo. Y gracias por este buen momento. Hacemos una pausa, ya venimos. El martes, si Dios quiere.